Entonces lo que está muy claro es que el orden internacional que se configuró a partir de la caída de la Unión Soviética y del campo socialista, ese orden global que anunció el presidente Bush en el 90, todavía no había caído la Unión Soviética, de intervención, una coalición para imponer el nuevo orden mundial basado en reglas. Ese orden entró hace tiempo en una serie de contradicciones terribles y propiamente empezó a derrumbarse. Se cimentaba ese sueño impulsado por el imperialismo globalista en 4 pilares. El multilateralismo. Yo creo que nadie discute que el multilateralismo, como venía funcionando, era un fracaso. Las cadenas globales de suministro para hacer funcionar mercados globales también, y la experiencia del COVID y sus efectos económicos, se puede considerar, ya eso está fuera de discusión, como el punto donde el esquema fracasó y empieza el proceso de desglobalización, de regionalización de la cadena de suministro. No creo que hay que abundar mucho en que el multiculturalismo también fracasó, por lo menos en áreas que apostaron al multiculturalismo abierto. Pues el caso, por ejemplo, de Europa. Europa es un continente que está amenazado profundamente por los efectos de esa política y ya sus líderes empiezan a reconocerlo. Incluso la principal propulsora del multiculturalismo de Europa hizo un mea culpa y aceptó que fue un grave error. Y lo que todavía está pendiente, que está luchando en el mundo por ser el eje articulador del nuevo orden mundial que va a surgir de esta recomposición, es el transhumanismo, que no es más que el intento, yo diría, luciferino, de recrear la condición humana a partir de las impresionantes capacidades de las tecnologías, de los avances de la cuarta revolución industrial. Esa mezcla de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, selección genética, todo eso, yo creo que todavía está resistiendo. Pero a la vista de todo el mundo lo que se está viendo es que en la caída de ese orden global vuelve a jugar un papel decisivo la gran potencia, las naciones más poderosas de la Tierra están reconfigurando el orden mundial, creando espacios, áreas propias de influencia, y donde pueden surgir los conflictos son en los márgenes de esas áreas de influencia. Concretamente, Estados Unidos, China y Rusia son los 3 espacios mayores, y probablemente India está tratando de pasar a jugar un papel a escala global, pero todavía tiene muchos problemas internos que resolver. De hecho, todos los países tienen graves problemas internos. Estados Unidos incluso tiene, con motivo de la contradicción que se da entre el imperialismo globalista y el nacionalismo de gran potencia que encarna Trump, tiene una cantidad de contradicciones, de antagonismo acumulado, y eso, los enemigos apuestan a que eso puede hacer colapsar ya no solo a Occidente, sino a los Estados Unidos. En China hay problemas también, porque el presidente Xi Jinping ha tenido que iniciar una purga
muy profunda del liderazgo del ejército, del popular chino y del partido. Y donde menos problemas aparentemente hay es en Rusia. Pero en general el mundo está convulso, es muy difícil. Y los países nuestros tenemos que darnos cuenta de que esos son giros geoestratégicos de escala planetaria para poder sintonizar nuestras acciones con esas redefiniciones. Si no lo hacemos bien y seguimos mirándonos al ombligo sin ver las implicaciones de esos cambios, entonces vamos a pagar las consecuencias. No hay duda, como usted mencionó, Estados Unidos, China y Rusia son los principales artífices y los que controlan el tablero de la geopolítica mundial, asomándose por ahí la India. Muchos expertos en derecho internacional, con las acciones y con las medidas que han tomado frente a otros países, están mencionando que el derecho internacional está justamente en un estado de crisis, porque muchas de esas decisiones que han tomado Estados Unidos, China y Rusia contradicen tratados, acuerdos internacionales. ¿Podríamos decir, desde su experiencia, que efectivamente el derecho internacional se está sumergiendo en una crisis? Hace tiempo que esa crisis viene caminando. Cuando yo dije que fracasó el multilateralismo, en cierta manera, estoy dejando implícito que el derecho internacional fracasó, porque el multilateralismo es precisamente un mecanismo de relacionamiento de las naciones. No importa su tamaño, no importa su poder, conforme a una serie de reglas que deben ser respetadas por todos. Pero eso se viene rompiendo. Ejemplo, en el año 2014, China amenazó a Japón con cortarle el suministro de tierra rara. Una amenaza que técnicamente casi es un caso de menos. Y muchos países se vieron en el espejo. ¿Y eso por qué? Por una rivalidad, una rencilla por unas islas en disputa que hay en el mar del meridional de China. Eso, para no hablar de la política de los 9 trazos de China, que desconoció una serie de decisiones de los organismos internacionales, invocando unos títulos de varios cientos de años atrás, cuando todavía el orden internacional no se había configurado. China decía que tenía derecho sobre esas aguas y lo está invocando ahora. Lo que se vio en Ucrania fue el resultado también de eso mismo. Un gobierno, el del presidente Yanukovych, derrocado porque se consideraba que iba a seguir una política prorrusa. La respuesta rusa fue una acción militar en Crimea con una operación especial, porque no lo hizo Rusia. Legalmente no lo hizo Rusia, sino alguna variante de lo que se hizo en Venezuela. Bueno, tomaron el control de las bases principales de Crimea y de la península como tal. Eso, si vamos a la formalidad, sí es una violación. Pero en el fondo, tú te pones a ver, lo que están chocando son las grandes potencias, las grandes corrientes geoestratégicas del mundo, y cuando chocan, las normas de derecho internacional se vuelven añicos. Aquí lo estamos viendo. Hay una acción de intervención directa de Estados Unidos, pero tú te pones a ver... Cuando te dice aquí... En el Caribe. En el Caribe. Pero tú te pones a ver... Venezuela venía convirtiéndose
en un factor de gran peligro para toda la región. Empezando, vamos por lo más elemental. Desde el 2002, Venezuela empezó a auspiciar una intervención de Cuba en su territorio por una visión geopolítica ideológica. Y con esa alianza de Cuba con Venezuela empezó a proyectarse a todo el continente una política que se expresaba por vía electoral, pero que tenía respaldo de un Estado petrolero y después de un Estado que era potencia mundial, potencia regional, caso Brasil. El apoyo, por ejemplo, de BRICS a todas las campañas de los aliados del Foro Sao Paulo. Era una forma de intervención indirecta, ¿por qué? Porque se estaba auspiciando el surgimiento del gobierno afines, pero con el apoyo de Brasil. Entonces, nosotros mismos vimos la injerencia venezolana. Chávez se cuidó, quizá porque vivió aquí, quizá porque, como dicen, tuvo una novia dominicana, conocía más la historia dominicana. Se cuidó de no meterse en las relaciones dominico-haitianas. Pero Maduro no, Maduro nos amenazó y enfrentó la sentencia 168-13 y organizó para complacer a sus aliados de Estados Unidos, porque eso es lo que no se dice. Cuando Maduro, por ejemplo, organiza en la CELAC con Ralph González una celada, una trampa a República Dominicana, lo hace para complacer a sus aliados de Estados Unidos, del Partido Demócrata. Él fue fundador del Grupo de Boston. Ahí eso no era injerencia. La idea era echar para atrás una sentencia que legítimamente habían tomado los poderes públicos dominicanos y concretamente el Tribunal Constitucional. Y como no se pudo hacer eso abiertamente en la CELAC, el presidente Maduro convocó a Martelly y convocó a Medina a Caracas casi de inmediato para imponer la línea de que hay que desmontar la sentencia 168. Y el gobierno de Danilo Medina empezó a hacer concesiones y se maniobró para desmontar gradualmente y por vía indirecta esas sentencias. Eso era una agresión a la soberanía de República Dominicana en un área muy sensible. Cuando Naciones Unidas tomó la decisión de la acción en Haití, la última que se tomó en la administración Biden, bajo el liderazgo de Kenia, ¿quién se opuso regionalmente? Y lo habían tomado, se habían tomado en el Consejo de Seguridad, y la oposición vino de quién, de Venezuela y de Petro. Como Venezuela no lo podía hacer directamente, se coordinaron los dos para oponerse y fracasa esa misión. Cuando nos meten 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal Caucedo, eso es casi una agresión a la integridad territorial. Una operación, no es una simple operación de droga, es una operación de envergadura. ¿Hacia dónde iban? Hacia Venezuela. Pero nos estaban metiendo en un escenario internacional complicado, porque ¿qué dijo el presidente Petro? Que esa droga la habían mandado los grupos armados que estaban operando en el Catatumbo. Eso son agresiones a la República Dominicana. Entonces, tenemos que hacer esa distinción. Desde hace tiempo las intervenciones están haciendo. Lo que pasa es que por una etapa, los norteamericanos, por ejemplo, que ganaron la batalla de la Guerra Fría, esa etapa de la Guerra Fría,
como dice Joseph Nye, entendían que el poder blando americano era más efectivo que el poder militar, y usaron el poder blando en exceso, en demasía, con abuso. Pregúntenle a Marco Rubio lo que ha encontrado de las acciones de USAID en el mundo, y aquí mismo nosotros lo vimos. USAID, una agencia de Estados Unidos, se empleó para la agresión a República Dominicana. Entonces, vamos a estar claros, y que un nuevo orden donde las mismas nociones de intervención hay que utilizarlas. A ustedes lo acusan, cuando digo ustedes, a su familia, la acusan de ser anti-haitianos. Ese ámbito internacional, ¿qué usted tiene que decir sobre eso? Bueno, tengo que reírme primero, porque en este país yo pudiera decir que nosotros somos los mejores aliados de Haití. En Haití. Somos los mejores aliados de la nación haitiana. Cuando usted dice eso, se refiere a su familia. Sí, y particularmente quien habla. Mira, esta es mi última publicación, una conferencia, 1x7 Plus. ¿Cómo reconstruir Haití en Haití y evitar una guerra en la isla de Santo Domingo? Nosotros entendemos que Haití tiene derecho a su propio desarrollo, es una nación emblemática. Lamentablemente carece de un Estado mínimamente funcional. Es un Estado caído, es un Estado fallido, pero lo peor ha sido que ha sido un Estado desgastado. ¿Qué ha pasado? Bueno, aquí sectores, esos son los que nos acusan, sectores que quieren ganar con la explotación de la crisis haitiana, sacar ventaja de la crisis haitiana, en alianza con sectores de Haití, básicamente están trabajando para la constitución del Estado, mercado insular binacional. Y le incomoda que nosotros estemos planteando esto. Nosotros hace años nosotros hemos estado diciendo de todas las maneras, eso no funciona. Usted no puede forzar la integración entre un Estado fallido y un Estado débil independiente. Porque al final lo que va a pasar es que vamos a tener en el espacio de la isla dos Estados fallidos y un escenario de confrontación. Pero hay gente que solamente están viendo sus intereses inmediatos, no tienen visión de nación, no tienen sentido histórico, no conocen mínimamente de relaciones internacionales, y lo que están calculando es que nosotros podemos ser hegemónicos en la isla y que al final, en alianza con los empresarios haitianos, vamos a crear el espacio de los 25 millones y que eso va a ser la gran realidad del siglo XXI. Y eso es no entender a los haitianos. Al presidente Moïse lo matan precisamente por eso. Porque él fue y firmó un acuerdo con el presidente Abinader el 10 de enero del 21. Y de los 9 puntos había 4 que en Haití consideraron que eran actos de traición contra los intereses haitianos. Y en su propio partido empezaron a trabajar para eliminarlo, y lo eliminaron. Pero ¿quién estaba forzando eso? Los empresarios de allá, en coordinación con los empresarios de aquí. Que querían, bueno, de las cosas que querían, la interconexión eléctrica de la isla. Entonces eso es no entender el problema.
Haití necesita un periodo de reconstrucción nacional. Haití necesita relanzarse como Estado. Haití debe ser rescatado de las garras del crimen organizado transnacional. Hay 7, 8 misiones que se han enviado a Haití. Y nunca, ninguna de esas misiones ha tenido el mandato ejecutivo de enfrentar el problema mayor de Haití. Pero no la banda es lo que se ve, es el crimen organizado transnacional. El lavado. ¿Cuántas caletas no hay en Haití? ¿Cuánta gente enfriándose no hay en Haití? Del crimen organizado transnacional. Lo saben todos los organismos de inteligencia mundial, lo saben los organismos internacionales. Y nosotros aquí se lo hemos estado diciendo. Es más, al empresariado de aquí se le ha dicho, señores. O sea, le dice que en Haití, el territorio haitiano ha servido de refugio para... Pero no es de ahora. Para criminales internacionales. Eso no es de ahora, eso hace tiempo. Y eso también se refleja aquí. ¿Y quién lo protege? O el crimen organizado transnacional. Es bueno saber, este es un concepto que hay que tener claro. Cuando se dio el paso hacia la creación de una economía global, hubo mucha gente que advirtió los peligros que significaba empezar a debilitar los estados nacionales para dar paso a los estados mercados, a crear un mercado unificado, global, regional. Y una autora célebre que es especialista, Loretta Napoleoni, escribió un ensayo que se llama La economía global canalla, que no tiene desperdicio, lo escribió en el 2008. Hay otros autores como Moisés Naim, escribió Ilícitos, que también vale la pena, va en la misma dirección. Y creo que François Gayrot, que el doctor Castillo, mi padre, cita mucho, que es El mundo en las garras de las mafias. En ese proceso de constituir un gran mercado global, transnacional, unificado, fue creciendo a la sombra de ese proceso nada más y nada menos que una economía global canalla, que la articuló un nuevo actor internacional, que no es un Estado, sino que está en todos los estados. Es el crimen organizado. Y se articula en función de sus intereses. Eso incluye el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de órganos, pornografía, falsificaciones, pesca ilegal, traslado de desechos tóxicos, una lista larga, son tráfico ilícito de combustible, tráfico ilícito de minerales, minería ilegal, explotación de niños, nuevas formas de esclavitud. Se estima que eso representa aproximadamente 10 billones de dólares anuales del Producto Global. Solamente el narcotráfico produce ganancias sobre 350 mil millones de dólares, ganancias. Sobre 350 mil millones de dólares al año. Y con eso se financia guerra, la captura de los estados, la captura de áreas de influencia, porque el crimen organizado para avanzar necesita la complicidad de las autoridades. El lavado de dinero, todo eso está vinculado también. El lavado de dinero, la misma región nuestra. Tú mira al Caribe, un área libre de lavado. Eso Estados Unidos entendió que era algo consustancial al proceso de globalización y que al final eso se podía controlar
Y resulta que no fue así. Cuando ellos empezaron a tener 100,000 muertos por año, solamente por consumo de fentanilo, entonces hubo mucha gente que se dio cuenta, ¿no? Entonces salió de control, aquí hay que actuar. Y eso es lo que ha pasado. Eso es lo que ha pasado. Nosotros, vamos a decir, somos el grupo político que ha estado más implicado en los grandes temas del país, pero con una visión bastante amplia, informada, con mucha información y sobre todo con mucho compromiso en salvar la nación dominicana. Porque le voy a decir una cosa. En medio de esta tormenta perfecta, este vórtice poderosísimo, nosotros tenemos que cuidarnos, porque nadie va a venir a cuidarnos. Es una regla. Si usted no se cuida, si usted no cuida su nación, nadie lo va a cuidar. Ahora mismo nosotros tenemos una oportunidad histórica, única, de salirnos de la trampa en este reordenamiento global. El discurso del presidente Trump, de la administración Trump, del secretario Rubio, nos abre una ventana de oportunidad. Pero si no la aprovechamos, nosotros entonces vamos a trabajar en contra de nuestros propios intereses. Por eso estamos haciendo el llamado a la unidad del pueblo dominicano, más allá de los partidos, porque nosotros nos damos cuenta de que el sistema político partidario electoral es la fuente mayor de debilidad del Estado. Y ahora mismo estamos en una especie de modo J-C. El techo de la República se está agrietando, las columnas se están debilitando. Aquí puede producirse una tragedia y vamos a perder muchas de las cosas que hemos asegurado, porque no podemos decir que no hemos avanzado en muchos campos, pero si no reaccionamos y seguimos mirándonos el ombligo y con los viejos esquemas, nos vamos a desintegrar. Y la trampa es muy grande porque, ¿qué pasa? Es una trampa que también en cierta manera tiene que ver con el énfasis que se ha puesto en promover a República Dominicana como el principal destino turístico y el principal destino de inversión, pero de inversión vinculado sobre todo al turismo. Sobre todo al turismo. Entonces, ¿qué pasa? Un país que tiene interés de atraer turismo y de atraer inversiones, tiene que enterrar, tiene que silenciar, tiene que asordinar todos los temas que preocupen, que hagan ruido. Y por eso estamos en una especie de burbuja de Alicia en el país de la maravilla. Mire, en el plano político, sí. La Fuerza Nacional Progresista, ¿en qué está actualmente la República Dominicana? Bueno, nosotros el plan nuestro es cumplir con el mandato que tenemos de hacer un congreso de relanzamiento del partido. El congreso tiene un título muy comprometedor que es Duarte el Camino. La idea es crear una organización que responda a las necesidades de este siglo XXI, porque en esta etapa que pasó, la fuerza jugó un papel. Y yo creo que pocas organizaciones, siendo minoritarias, han tenido tanta incidencia en el curso de los acontecimientos nacionales como nosotros. Hemos sido un partido con agenda, un partido con vanguardia, un partido que se la juega. Cuando se trata de defender el país no teme enfrentar grandes intereses. Pero para esta etapa sabemos que los retos son mayores, más complicados, porque está en peligro la existencia del país hace tiempo.
pero ahora se ve más claro. Entonces, queremos ser un partido abierto, pero abierto a la gente que venga a defender la nación, a construir una nueva república para salvar la nación. Nosotros estamos cuestionando con toda responsabilidad un esquema que se le ha impuesto al país. Lamentablemente la clase política en general ha terminado sometiéndose al esquema de relaciones de poder propio de una finca con pasaporte, de unos pocos dueños, y no de la república. Y esa es la fuente mayor de los problemas nuestros. Por eso el Estado Dominicano no funciona como Estado. En ese Congreso votarán ustedes el relevo generacional. Claro, es que eso se impone, pero no solamente el tema del relevo. Lo digo por el tema de que tiene un título el Congreso. Duarte el Camino. Y Duarte, cuando empezó el proyecto de la República Dominicana, apenas tenía. Pero, no llegaba a 25 años. Pero yo te voy a decir, Duarte no hizo lo que hizo porque era joven. Duarte hizo lo que hizo porque tenía un sentido de la providencia. Él mismo era un providencial y sabía, y lo dijo, que los providenciales eran los llamados a salvar a la patria del infierno en que lo habían colocado los cosmopolitas, los ateos y los orcopolitas. O sea, esa es una realidad. No era solamente porque era joven. No. Era porque tenía ese sentimiento de que estaba llamado a una misión. Y yo creo que cumplió enormemente con su papel. En el caso de la Fuerza Nacional Progresista sabe cuál es su papel, lo ha jugado siempre, pero en esta etapa lo que demanda la circunstancia es que abramos el partido, llamemos a los dominicanos y dominicanas que quieran defender la patria, que vengan, se integren a nuestra fila, se organicen. Pero no solamente para armar una candidatura, eso es fácil. Y armar una candidatura para ser el administrador en la finca con pasaporte de unos pocos dueños es más fácil. Es para hacer un cambio en el modelo político, en las estructuras de relaciones de poder que hay en República Dominicana, que son las que están hundiendo a República Dominicana. Son las que están expulsando a los dominicanos al exterior. ¿Aspirará a Pellegrini Castillo a la presidencia? Yo asumo cualquier responsabilidad, pero dentro de la visión de producir esa transformación de fondo, porque no es una candidatura. Ya yo fui candidato a la presidencia en el 16 y ahí mismo tuve la oportunidad de confirmar muchas de estas apreciaciones. El problema de fondo tiene que ver con un sistema político partidario electoral maleado y maleante. Que no, aquí hay unos cuantos grupos de poder consorciados, más unos cuantos grandes electores en la sombra, que son los que manipulan los procesos. Entonces, romper con eso, y es posible, es necesario, es urgente, romper con eso amerita un movimiento de unificación de los dominicanos y dominicanas de más conciencia para superar el sistema de partido, la dinámica del sistema de partido actual. Y eso se puede hacer. Yo creo que aquí hay un núcleo de dominicanos conscientes, quizá no del todo esclarecido, pero tienen las preocupaciones básicas
que si se unifican, y nuestro papel es unificarlo en todo el país, que a nosotros, Santo Willy, le hemos dicho, tiene una responsabilidad con todos los otros miembros de nuestro partido aquí, una responsabilidad de tener esa estructura, porque la causa esta la asume mucha gente. El problema es que cuando llegamos al proceso político, la gente ve como la gente termina votando, pero no eligiendo. Sencillamente vota para legitimar lo que ya otros decidieron. Y aquí no se trata de eso. Por eso hablamos de una nueva república. Porque la nueva república tiene que descansar en un ejercicio responsable de la ciudadanía. Por eso hay que buscar los ciudadanos más conscientes. No hay república sin ciudadanos. No hay república sin la virtud cardinal del ciudadano, que es el patriotismo. Y ahora se necesita más que nunca. Vamos a buscar ese núcleo. Yo creo que está. Vamos a articularlo, vamos a movilizarlo y a demostrarle a un grupo que ha estado manipulando los procesos políticos a su conveniencia que hay que producir un cambio, y un cambio muy profundo. Te voy a preguntar sobre dos relaciones. ¿Cómo está la relación de la Fuerza Nacional Progresista con el gobierno? ¿Y cómo está la relación de la Fuerza Nacional Progresista con la Fuerza del Pueblo? Mira, la posición de nosotros es muy clara. Nosotros tenemos agenda. Y la agenda es la medida de nuestra relación con los demás actores. En la medida en que los actores coincidan con la agenda que nosotros estamos impulsando, las relaciones políticas, no estoy hablando de las relaciones personales, familiares, estoy hablando de relaciones políticas. Las relaciones políticas marcharán. ¿Qué ha pasado últimamente? El presidente Abinader empezó su gobierno con una agenda que nosotros mismos quedamos sorprendidos, porque nadie esperaba que él... Yo, en cierta manera, me imaginaba que iba a pasar, pero porque su papá, el doctor José Rafael Abinader, estaba muy consciente de que el mayor desafío de República Dominicana es la crisis haitiana. Y lo hizo saber de muchas maneras. Y lo escribió incluso. El presidente asumió esa causa, avanzó muchísimo. Muchos de los planteamientos que él hizo eran los planteamientos que nosotros veníamos haciendo. El mismo tema del muro para nosotros fue una sorpresa. Empezarlo. Pero le gustó a usted. Que lo empezara así, ya no se discute la conveniencia del muro, lo que se está cuestionando es por qué no se ha terminado, por qué no se integran las mejores tecnologías, por qué se frustró la licitación que se convocó, por qué hay áreas que están totalmente descuidadas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Nosotros hemos avanzamos en las relaciones con el gobierno, pero nos dimos cuenta de que en el gobierno había mucha oposición al cumplimiento de esa agenda. El mismo presidente lo sintió. Y cuando hablamos con el PLD verde, Con el PLD. sí, de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo, cuando hablamos con ellos, son como los aguacates morados y verdes. Cuando hablamos con el presidente Fernández, yo fui y te dije, presidente, mire, esto es una crisis de Estado. Y fue un encargo del doctor Castillo. Usted tiene que participar, usted no puede imaginar. No participaron. No participaron. Y después se pusieron de acuerdo con el presidente Abinader
para ir todos a lavarse las manos en la vasija de los Pilatos, que es el Consejo Económico y Social. Por eso tú ves que ya no se ha vuelto a hablar más de que no hay solución dominicana al problema haitiano, de que la solución tiene que ser internacional. No, ya no se habla de eso. ¿Por qué? Porque se dieron. Y ahí la responsabilidad del presidente Abinader, en primer lugar, porque él es el jefe de Estado, pero también del presidente Fernández. Y no digo yo de Danilo y Hipólito, porque ellos están en el origen de esta crisis que tenemos. Y en realidad ellos asumen ya como un hecho, son incluso los que se han llegado a creer eso de que nosotros vamos a dominar la isla y que vamos a ser la realidad dominante en el Caribe. Una serie de visiones absurdas. Entonces, ese es el problema que tenemos. Entonces nosotros obviamente ahí tenemos diferencias con ellos, con el presidente y su partido y con esta gente de la Fuerza del Pueblo, que le digo lamentablemente, después ellos no han entendido, a pesar de que el presidente Fernández recibió 3 mandatos del pueblo dominicano. Yo diría, y yo lo dije a él, el líder político que está más obligado a defender al pueblo dominicano en esta coyuntura es usted. Porque en el primer periodo Luis Abinader era un presidente Nobel, para no decir novato. Y entonces, ayude. No. Y obviamente nosotros así no. Por eso estamos cuestionando el sistema. Y lo vamos a seguir cuestionando porque nos damos cuenta de que el gran pecado de la clase política es que se ha sometido servilmente, dócilmente, cómodamente a los poderes fácticos, a los dueños de la finca del pasaporte. Y por eso están perdiendo legitimidad. Finalmente, quiero que nos un poquito de esa parte. Ya hablo de Pelegrín Castillo, el escritor, el autor de libros, de obras que vemos acá frente a la cámara. Hablamos un poquito ya de eso al final de bueno, yo creo que un dirigente político responsable tiene la obligación de compartir su visión con sus seguidores y con el país. Y la mejor manera es con la palabra escrita. Porque en los programas uno puede decir muchas cosas y eso vale. Hay que orientar a la población que no le gusta leer. Pero cuando uno escribe, ahí plasma más la visión, el pensamiento. Hablando, uno puede incurrir en improvisaciones, en exceso, pero escribiendo y corrigiendo lo escrito, ya el pensamiento está más depurado. Entonces yo me hice el propósito hace tiempo de escribir, y ahora mismo acabamos de poner a circular la segunda edición de este libro, Choque de Potencia en el Gran Caribe. Yo creo que el que quiere entender muchas de las cosas que están pasando en la región del Caribe, esta crisis de Venezuela, Cuba, la crisis mundial, la presencia china en la República Dominicana, este libro yo creo que ayuda a entender eso. Esto tiene varios antecedentes. Este es el cuarto choque de las potencias rivales de Estados Unidos en el Caribe, y este es el más complejo. Vengo con un libro que ya está
por entrar en imprenta probablemente esta misma semana, que incluye esta conferencia. Se llama Haití, los intereses nacionales ampliados, segunda edición ampliada. Estoy tratando de ver cómo trabajo en un libro que todavía no le cojo el título, pero va en la línea de la revolución del proyecto nacional. Las naciones avanzan cuando tienen proyecto nacional. Y cuando el proyecto nacional integra a los ciudadanos. Cuando existe un proyecto nacional de base republicana, genera ciudadanos. Claro, para llegar ahí hay que hacer una revolución productiva que garantice, por ejemplo, la libertad de las personas a través del trabajo productivo, de la propiedad y el crédito, del conocimiento, que la gente sienta que es parte de un proyecto de nación. De nación. Eso no lo tenemos ahora mismo. Yo entendí, y lo digo con dolor, con mucho dolor, porque nadie trabajó más en la Constitución del 2010 que yo. Y eso sí se lo agradezco a Leonel Fernández. Leonel Fernández me nombró, siendo diputado, miembro de la Comisión de Justicia, que trabajó en la redacción de la reforma constitucional, del proyecto de reforma constitucional, y eso me permitió estar trabajando desde, como decía el anuncio de aquí, desde la varilla inicial hasta la pintura final. Y bueno, yo salí convencido de que a partir de esa constitución íbamos a empezar un proceso de transformación, de cambio, en los valores, en las actitudes, en las creencias de la clase dirigente del país. Lamentablemente, vimos todo lo contrario. Votamos la Constitución, en términos nominales, por su contenido, por su programa, la más avanzada que hemos tenido, la más consultada, la más debatida, pero también es la más incumplida. Entonces, uno se da cuenta, espérate, ese es el armazón de un proyecto nacional. Ah, no, la clase política que hace esa constitución después se olvida de eso y lo pone de lado, ni las menciona, ni las cuestiones fundamentales. Cuando está en juego el poder, el tema de la reelección, la no reelección, ahí sí se pone en cuestión el tema de la Constitución. Entonces, escribir para mí es muy importante, porque me ayuda a esclarecer el pensamiento, a comunicar mi pensamiento. Normalmente yo no soy un escritor, sí soy un político con vocación intelectual, me gusta estudiar, tengo décadas leyendo desde muy niño, y entonces uno tiene que transmitir, uno tiene la responsabilidad de hacer eso, de transmitirlo a las presentes y futuras generaciones, y en todo caso, para que quede constancia. Porque en algún momento futuro alguien va a escribir la historia. Y entonces, si usted no escribe la historia en este país, aparece también gente que le cambia la historia, y te lo doy como primicia. Si te metes a Wikipedia y pones Juan Pablo Duarte, tú vas a ver una cantidad de versiones distorsionadas de Duarte. De que Duarte fue copresidente, que lo expulsaron del país porque quiso quedarse como presidente, una cantidad de cosas increíbles. Oye, tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muchas gracias. Gracias a ustedes.